¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 94. Este es el episodio número 1. Mi nombre es Arturo Delgado. Y bueno, no es la primera charla del año porque el sábado pasado tuvimos charla pastoral. Entonces, el día primero del año. Pero bueno, comenzando con esta primera temporada del año, esperando que Dios les bendiga, les fortalezca, les ayude. Y bueno, llevamos ya 93 temporadas de charlas pastorales. Son cápsulas de 7 minutos cada día, de lunes a sábado, esperando que sea de bendición para sus vidas. También, ¿verdad? Quiero decirles que regularmente vamos leyendo la Biblia y vamos encontrando preguntas. Y respondemos a las preguntas con, número 1, primero la localizamos. La segunda es que hablamos un poquito del contexto, un poquito de historia de la Biblia y luego le hacemos una aplicación espiritual. Pero el día de hoy no voy a tener una pregunta. De hecho, de cuando en cuando estaré dando temas variados, pero seguiremos con las preguntas. El día de mañana seguiremos con las preguntas. Pero hoy yo quiero hablar acerca de algo muy importante para nuestras vidas. Pero antes, la campanita, porque ya resulta que se hizo parte del programa. Así es que ahí está. Y bueno, yo quiero hablarles acerca de la diferencia de lo que Dios puede hacer en tu vida a través de la palabra. Dice la Biblia en Romanos capítulo número 10, versículo 17, así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, la fe viene por escuchar la palabra de Dios. La fe se genera por medio de escuchar la palabra de Dios. Pero escuchar la palabra de Dios no es únicamente escuchar cualquier cosa. Si yo veo una noticia, un programa de televisión, aquello, ¿verdad? O lo otro, pues no pasa nada, ¿no? Pero lo que escuchamos realmente produce en muchos sentidos cambios en nuestras vidas. Hay gente que con una mala noticia, se llena de pánico. Así, ¿verdad? Su vida se derrumba. Personas que incluso con una palabra de menosprecio y de desprecio en una etapa en sus vidas que están creciendo, los marca para el resto de sus vidas. Las ofensas que reciben algunas personas que no quieren perdonar esas ofensas, algunas de ellas fueron a través de palabras. En otras palabras, dicho de otro modo, las palabras tienen poder y la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en las palabras. Claro, por el dicho del rey ejecutaban a las personas, ¿verdad? Y por el dicho del rey viviría. Ahora, las palabras son importantes, pero yo voy a hablar un poquito hoy, estoy hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios la podemos dividir en dos formas. La palabra escrita, ya dicha, histórica, que está plasmada impresa en los libros que se llaman Biblias, o en los dispositivos electrónicos, o en las pancartas, o donde quiera, pero es la palabra que tú puedes leer o incluso escuchar. Son los símbolos, la palabra es el símbolo de la comunicación humana por excelencia. Entonces, la Biblia también está escrita, ya sea como en las diferentes formas, ¿no? Esa es la palabra dicha, la palabra ya hecha, ya escrita. Ese es logos. Pero a veces la palabra, sobre todo la palabra de Dios, se vuelve una palabra viva. Y entonces se conoce como la palabra rema, que significa palabra diciente, la palabra que es viva. Entonces, ¿qué significa? Significa que tú lees la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un hecho, lo dijo Cristo. Pero de esa palabra dicha a una palabra diciente es cuando yo leo que Dios me amó. Me amó de tal manera
que envió a su Hijo a morir por mí, para que yo pueda tener vida eterna, si creo en ella. Entonces yo la leo, la recibo, la creo, y entonces se produce en mí la vida eterna. Si no la creo, no se produce nada. Cuando los enfermos llegaban con Jesús, ¿verdad?, a solicitarle la sanidad, entonces Él les decía, ¿crees? Y entonces Él decía, sí creo. Y cuando ellos creían a la palabra de Cristo, se producía el milagro de la sanidad. Esa es la diferencia entre una palabra dicha y una palabra viva. Pero está en el mismo libro. Nosotros necesitamos en este año más palabras vivas, palabras proféticas, palabras dicientes, palabras rema, que se vuelve una palabra en nuestras vidas. En otras palabras, dicho de otra manera, ¿verdad? Dicho de otra manera, tú te puedes llenar de información de la Biblia, pero haz que esa Biblia de la que tú te informas y puedes leer y que está en tu mente, baje a tu corazón. No va a bajar toda la Biblia a tu corazón, ¿verdad? Sino más bien baja a tu vida para que pueda generarse a tu corazón, para que se genere la fe que te va a dar la victoria. Porque la Biblia dice que es nuestra fe la que vence. Y entonces necesitamos alimentar nuestra fe a través de la palabra de Dios. ¿Qué pretendemos este año? Yo te animo a que no te pierdas predicaciones, mensajes, charlas en vivo, presenciales o como sea. Que leas la Biblia todos los días. Es más, lee toda la Biblia este año. O sea, exponte a la palabra de Dios lo más que puedas en este año. Ve a la congregación, ve a la célula, escucha los mensajes de tus pastores, y entonces cuando tú te presentas delante de la palabra, entonces la palabra entra por el canal de los sentidos, ¿verdad?, que es los auditivos y los visuales, ¿verdad? Y luego le dice, Señor, habla mi vida. Y de lo informado, de la información que ya tienes, Dios hace que la palabra se vuelva viva, baje a tu corazón, te produzca la fe que tú necesitas para vivir en victoria, en poder, en sanidad. Milagros vendrán a tu vida. Así funciona. No nada más porque lo conociste o lo leíste, que Dios sanó a un leproso, a un enfermo, o lo viste en alguna manera, sino que debes creerlo. Y lo crees partiendo de la misma palabra del Señor. Para este año yo te animo a que más palabras vivas, proféticas, palabras rema, se vuelvan una costumbre en tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.